Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy nuestro enfoque va a tener mucha imagen, mucha carga de imágenes, porque vamos a hablar de iconografía de Semana Santa, de las imágenes, de la importancia de las imágenes de Semana Santa en estos días que estamos viviendo y sobre todo de dónde viene, de por qué España quizás es diferente a la hora de celebrar su Semana Santa comparado con otros países de nuestro entorno. Vemos primero nuestro vídeo. Cuando la fe se encarna en la cultura popular, surge una religiosidad que tiene una forma propia y unas expresiones impulsadas por el pueblo que la acoge y el contexto en que se viven. Es lo que llamamos la religiosidad popular, que en palabras de Pablo VI refleja una sed de Dios. El Papa Francisco ha definido a la religiosidad popular como un precioso tesoro de la Iglesia Católica, pues en ella aparece el alma de los pueblos. Aunque en algún tiempo la piedad popular fue mirada con desconfianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al concilio. La religiosidad popular vive uno de sus momentos culmen durante el tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Es cuando las manifestaciones de fe en las calles se hacen más generalizadas, pero están presentes en la vida de la Iglesia a lo largo de todo el año. Prueba de ello son las romerías populares, las peregrinaciones como el Camino del Rocío o el de Santiago, o las procesiones que se celebran tanto en la más recóndita aldea como en las grandes capitales. En tiempos de Cuaresma, la religiosidad popular sale a las calles, que se convierten en lugares idóneos para la catequesis, y lo hace valiéndose del arte como herramienta para llegar a todos y cada uno de los que se acercan a contemplar las imágenes. La Semana Santa andaluza o castellana es la máxima expresión de la imaginería española, única en el mundo, toda una escuela que se expandió por aquellos lugares donde la religión católica y el Imperio español iban de la mano. Tiene como punto de inflexión el Concilio de Trento y como estilo de cabecera el barroco, como máximo intérprete de ese arte. Una forma de expresar y de conmover que sigue estando presente en nuestros días, conservando las tallas que realizaron los grandes maestros del barroco y que siguen saliendo en procesión, manteniendo así la función para la que fueron creados, o con tallas realizadas por artistas contemporáneos, los imagineros del siglo XXI, que bebiendo de los clásicos realizan sus aportaciones particulares, buscando ese objetivo de conmover, llamar a la oración y ayudar a aquel que las observa a acercarse a lo trascendental y a lo divino. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo y es ocasión ya de presentar a nuestros invitados. Gonzalo del Cerro, hermano mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno María Santísima de los Dolores, con sede canónica en Santiago el Mayor. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Bueno, decíamos antes de comenzar que venimos a aprender, ¿verdad? Totalmente, sí. Porque bueno, también vosotros como hermandad, tú vienes un poco en representación también de tantas y tantas hermandades que bueno, que hacéis un esfuerzo por tener esas imágenes con las que luego salís a la calle, pero también hacéis un esfuerzo en formaros, ¿no?, sobre la importancia de estas imágenes. Eso es. Silga de la Pisa, profesora de Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Bueno, no sabes la ilusión que nos hace que estés de nuevo con nosotros. Igualmente. ¿Hacíamos memoria desde antes de pandemia? Sí, totalmente. O sea que todo un día ilusionante. Fíjate, pues yo pensaba que, bueno, la verdad es que te tenemos tan presente, pero tienes que venir más, ¿eh? Sí. Porque tus aportaciones son siempre muy, muy sobresalientes. Y de la mano de Silga, no puede ser de otra manera, viene Pablo del Cló, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural y sacerdote diocesano y, como siempre decimos, párroco de Covisa. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, Pablo. Que también celebramos la Semana Santa con nuestras imágenes. Sí, muchísimas gracias por venir aquí, por traerte de la mano a Silga y bueno, pues por estar con nosotros compartiendo este momento de conversación, de reflexión y de aprendizaje que yo creo que va a ser mucho. Lo que vivimos en Semana Santa en España es único en el mundo o somos una referencia. ¿Somos muy particulares, Pablo, Silga, cualquiera de los dos? Yo creo que es una costumbre propia del mundo meridional, del sur. Nosotros la espiritualidad católica es una espiritualidad muy expresiva, por lo general.
sea, nosotros creemos firmemente en la comunión de los santos, nosotros creemos en la vida de la gracia, nosotros necesitamos la gracia de Dios constantemente, o sea, Dios nos va redimiendo día tras día porque nos va ayudando con la gracia que recibimos a través de los sacramentos, la oración, el ayuno, el ejercicio de la caridad. Y en esa comunión de los santos, para recibir esa gracia, también invocamos su cercanía, su intercesión. Y por eso nosotros tenemos ese culto a las imágenes, porque el ver las imágenes nos acerca más a esa realidad celeste que no vemos pero que existe y necesitamos materializarla en un objeto. Y por eso en este mundo católico meridional del sur de Europa las imágenes tienen mucha importancia, por esa comunión de los santos, esa intercesión de los santos hacia nosotros y ese deseo de ver con los ojos físicos aquello que solo vemos con los ojos de la fe. Bueno, ¿cuáles son los orígenes históricos de esa iconografía propia de Semana Santa? Hombre, hay que irse a la Edad Media realmente, que es donde empieza una tradición cristiana de representación de imágenes en el arte en general. O sea, hay que tener en cuenta desde la Biblia Pauperum, que vemos representada en las catedrales, en las fachadas, donde se ilustraba y se catequizaba al pueblo en la vida de la Virgen, la vida de Cristo, la vida de los santos, y de ahí pues va a ir pasando a esa representación personal, teatral, incluso en los dramas litúrgicos, los autos sacramentales y también la importancia aquí de las cofradías y las hermandades que van a tener una función social, pues antes de enterrar a los muertos o construir determinadas iglesias y que van a desembocar en estas procesiones, cada una con sus santos patronos o santos más particulares a los que se dedican. Toda esa tradición que comienza en la Edad Media, pues España va a ser también aquí un centro neurálgico y se va a extender, hay que recordarlo, a todo el Nuevo Mundo, el sur de Italia con la presencia española, o sea que también hay que entender España en un sentido amplio, bueno, incluso Filipinas, o sea, desde la Edad Media a la Edad Moderna, que es cuando empieza con una fuerza muy importante hasta, yo creo que, pues luego ya comentaremos también más, toda la iconografía que surge a partir del Concilio de Trento. Todo esto sería un poco el trayecto desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. O sea que imágenes y cofradías vienen de la mano, Gonzalo. Sí. Venir de antiguo, ¿eh? Sí, sí. A ver, mi cofradía lleva en Toledo, o se fundó en el 1731, ¿vale? Y es verdad que el culto a las imágenes, sobre todo aquí en Toledo, pues tiene mucha devoción, ¿no? Y es una manera de evangelizar. Nosotros, desde nuestra hermandad, pues queremos que a través de las imágenes la gente entre en la iglesia, ¿no? Hay gente que está un poco alejada y que ve una imagen en una procesión y le siente curiosidad, ¿no? Y a través de esa imagen, de esa procesión, pues se encuentra con Jesucristo, ¿no? Que es lo que las hermandades yo creo que estaban y estamos para esa labor, ¿no? Para evangelizar, que no solo es sacar una imagen a la calle, ¿no? Sino es transmitir la fe a tus hijos y transmitir, pues eso, la gracia que tú has recibido y que a través de una imagen, pues tú expresas el amor que Dios te da. A mí me gustaría insistir en lo que está diciendo Gonzalo, que es importantísimo. El arte es un lenguaje con unas características propias. Tiene una técnica, puede ser pintura, puede ser escultura, puede ser danza, puede ser música. Tiene un estilo propio del barroco, el renacimiento, lo que toque, y luego tiene unas aptitudes técnicas según la calidad del artista y su calidad técnica. Pero es un lenguaje de tipo simbólico. Yo ahora os estoy hablando y lo que estoy diciendo os entra por el oído y lo rumiáis en el cerebro. Pero el arte simbólico es diferente. No es como este lenguaje positivo en el que estamos hablando ahora. El arte simbólico te entra por los sentidos y te baja al corazón, te posiciona, te hace vibrar. Yo, por ejemplo, puedo hacer una homilía estupenda del Viernes Santo sobre la Pasión de Cristo. Y la gente puede decir, oye, este señor tiene estudios, ¿cuánto sabe? Pero donde la gente vibra, se emociona, se le pone la carne gallina y se le saltan las lágrimas, es viendo las imágenes. Por eso es un complemento, como dice Gonzalo, a la evangelización importantísimo. Es toda una puesta en escena que nos ayuda ya no a entender, sino a vivir y a gozarnos en aquello que estamos viendo. Sin embargo, cuando hacemos una panorámica general de las imágenes, nos vamos a centrar en Semana Santa, aquí en Toledo no todas las imágenes
por ejemplo, que salen a la calle son del barroco. Tenemos imágenes contemporáneas, luego hablaremos de esa talla que comprasteis el año pasado. Tenemos imágenes más antiguas, por ejemplo, el Cristo de la Caridad, pero sí que parece que hay una idea así, o un concepto, bueno, pues muy marcado, ¿no? Que es ese barroco, esa imagen de un Cristo sufriente, en el caso de la crucifixión, del descendimiento, del Cristo atado a la columna, del Ecce Homo y de una mujer, de María, pues eso, con esa actitud de pena, de angustia, de llanto y de serenidad también. Todo eso tiene mucho que ver, ¿verdad, Silvia, con el Concilio de Trento y con ese momento histórico que es la Contrarreforma? Va a haber un momento ahí de refuerzo de todo esto, precisamente porque Lutero, al negar el uso de la imagen religiosa, pues entonces la Iglesia lo que va a hacer es reforzar esa idea de la importancia de la imagen como instrucción, para que sirva de instrucción, y entonces, claro, exige la fidelidad a la idea y a lo que sucedió. Entonces exige que no se, o sea, que la fidelidad, pero, o sea, no hacer ni siquiera cosas que, pues, un perro en la crucifixión, no, pues, o sea, no son solamente cosas con respecto al dogma, sino enfocar los asuntos con todo su rigor canónico para catequizar e instruir y incitar a la devoción. Entonces llega incluso a decir exactamente que si tiene que ser descarnado el tema, que lo sea. Es representar a Cristo sangrando, escupido, o sea, que no haya ningún problema, o sea, un poco reaccionando contra otros estilos artísticos que habían edulcorado, vamos a decir, o idealizado, pues por ejemplo, en el caso de la Pasión de Cristo, de forma clarísima. Y esto es muy importante porque esta es la función del arte. Este lenguaje es útil para, efectivamente, tener esta misión. O sea, no estamos hablando de decoración, no estamos hablando ni siquiera de un arte en sí, sino de unas imágenes o un arte que está ahí por su función catequética. Pablo, hablábamos antes de el barroco es el que domina con toda esa expresividad, aunque tú mantienes que siempre hay una idealización. Sí, no, pero la idealización no es en cuanto al tema. Es como ha dicho Sirga, la idealización es en cuanto a las formas un poco. Si nos fijamos en cualquier imagen barroca, tanto en pintura como en escultura, no son caras del todo reales. O sea, tienen una cierta idealización porque se intenta evitar el poder ver a una persona concreta en esa imagen. Eso es un poco la idea, ¿no? Desde Trento. No, desde siempre, yo creo. Si nos damos cuenta, todos reconocemos la cara de Cristo. Es siempre más o menos la misma, menos al principio, que hay una variante con el Cristo helenístico que no tiene barba, pero enseguida se queda como clara un modelo de cara, y entonces esto es lo que nos hace reconocer. Pero la iconografía cristiana en esto es muy simpática, vamos a decir, porque reconoces a San Pedro, o sea, los reconoces por sus rasgos físicos que no son reales de una persona, pero parecen bastante reales de tal. Por eso no hace falta saber leer para reconocer, para instruirte sobre la vida de Cristo a través de las imágenes, porque los reconoces, sabes quiénes son. Bueno, eso en nuestros antiguos y nuestros antepasados. Ahora a lo mejor hemos perdido, Bueno, ¿no? eso es verdad. En iconografía hemos perdido, ¿verdad, Gonzalo? Un poco, sí. Sí, porque o sea, lo que decía ella, no se refleja un poco la imagen real, ¿no? Pero sí es verdad que tú ves cualquier imagen de cualquier nazareno y dices, es Jesucristo. Ya sea el Medinaceli, ya sea cualquiera de Sevilla, cualquiera. Y tienes la iconografía, o sea, digamos que la silueta, ¿no? de la imagen, ¿no? Pero es verdad que se ha perdido un poco, ¿no? Yo es que nosotros, hablando un poco de mi hermandad, ¿no? Hemos tenido que, lo que decías tú antes, cambiar, sustituir una imagen que estaba mal, que estaba fatal, o sea, que se caía a trozos, por una nueva que realmente da una devoción que la miras y es que te dan ganas de quedarte con ella. O sea, así de claro, o sea, porque la policromía, como está hecho, es una imagen moderna, o sea, del año pasado, ¿no? Pero que te dan ganas de rezar, o sea, de decir, qué guapa que eres, ¿no? Y ese es el sentimiento que tienen que traer las imágenes, ¿no? El decir,
la queremos y te besaría. O sea, amor de madre o amor de hijo, ¿no? Y eso es lo que tienen que... A lo largo del programa vamos a ir viendo algunas de esas imágenes. La talla que dice Gonzalo es una talla de Juan Carlos Arango, es que se me iba a Aragón. Juan Carlos Arango, que es colombiano, que hemos tenido la ocasión de hablar con él, es colombiano, de profesión diseñador gráfico, empezó a interesarse por el mundo de la iconografía, concretamente la española, porque en América Latina sí que hay iconografía, también en Italia. Todos tenemos en mente algunas películas italianas donde siempre sale una procesión y bueno, se parecen pero no se parecen a las nuestras. Llegó al taller de Antonio Berlal, un imaginero cordobés, y allí se está formando, allí está trabajando. De él es obra esta imagen, la imagen de María Santísima de los Dolores, y cuando hablaba Sirga de Filipinas, justo en esa conversación que tuvimos con él en Jueves Cofrade, nos habló de que estaba preparando una imagen de una Dolorosa para Filipinas. A mí me chocó bastante porque no se parece, está al otro lado del mundo, pero claro, la influencia española allí está, ¿no? Claro, sí, sí. Decía yo, digo, pero con algún rasgo, dice, no, a mí me han dicho que una Dolorosa, que no tiene que ser filipina, que tiene que ser una Dolorosa. Las imágenes tienen que llamarnos a la devoción, ser una herramienta, un camino, pero no son divinas. Pablo, esto hay que explicarlo, ¿verdad? Claro que no son divinas, son de materia, de madera, de pintura, de estuco, de dorado. No, porque a veces vemos algunas exageraciones en torno a determinadas imágenes. Sí. Mira, el culto a las imágenes es curioso porque de las tres religiones monoteístas, la única que usa imágenes es la cristiana, la ortodoxa, la católica y alguna más dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Hay una prohibición expresa en el Éxodo de hacernos imágenes. ¿Por qué? Porque lo divino es infinito y una imagen limita el concepto. ¿Por qué tenemos imágenes? Bueno, nosotros sabemos que el cristianismo nace en el mundo judío, que tenía esa prohibición, pero se desarrolla en el mundo greco-romano, que había una inflación de imágenes. Entonces se va a romanizar el cristianismo y va a utilizar las imágenes para, en primer lugar, narrar las escenas. La Biblia de los pobres, que apuntaba a Sirga, lo que los iletrados no pueden entender leyendo, lo entienden a través de las imágenes. Pero ha habido a lo largo de la historia muchos abusos, un exceso descontrolado de la imagen, una idolatría a veces, o sea, un culto desordenado pensando que la imagen es la misma divinidad. Y entonces a lo largo de la historia ha habido muchas crisis iconoclastas, gente que no ha querido los iconos, no ha querido las imágenes. Quizás el primero más importante ocurre en el siglo V, cuando el obispo de Marsella, un tal Sereno, manda a destruir todos los iconos de su diócesis. Entonces ahí responde el Papa Gregorio Magno diciendo que le parece muy bien que luche contra la idolatría, pero la imagen es la Biblia de los pobres. O sea, tiene un carácter narrativo y catequético. Hay otra crisis, la más importante, en el mundo ortodoxo hacia el siglo VIII, IX, donde el emperador de Bizancio ordena destruir todas las imágenes de Constantinopla. Y entonces se convoca un concilio, el concilio de Nicea, y este concilio, el gran protagonista es San Juan Damasceno. Él viene a decir lo siguiente: cuando yo, después de tanta teología, tanta lectura, me siento cansado, yo contemplo una imagen y la imagen me trasciende al prototipo, a lo que representa. No me quedo en el objeto, no me quedo en la materialidad, sino que me ayuda a trascender. Por tanto, vemos esas dos funciones de la imagen, por un lado catequética y por otro lado es que nos ayuda a rezar. Y esa es la gran función que tienen las hermandades, el mostrar esas imágenes para excitar nuestra alma, para elevar nuestra alma al prototipo. No nos tenemos que quedar en el objeto en sí mismo, sino trascender. Claro, cuando nosotros tenemos la imagen como si fuera el mismo Dios o la misma Virgen, es ahí cuando hay un exceso a veces de... Y de hecho en los iconos bizantinos normalmente tenemos el icono, un tamaño más o menos, que tiene el nombre, pues Madre de Dios, Mater Theon, o Jesús Christus, o San Gregorio Damasceno, por ejemplo, San Juan Damasceno, perdón. ¿Por qué? Porque el hecho de tener el nombre escrito en el icono nos ayuda a no quedarnos en la imagen, sino a reflexionar en el que tenemos más arriba, en el cielo, que está intercediendo por nosotros. Pero Sirga, nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida
hace que en lo mediterráneo piramos esas imágenes. Yo no sé, es que yo no me imagino una procesión de un Medina Celi, no sé, en Alemania, bueno, ni siquiera en Roma, por ejemplo, ¿no? Es que verdaderamente, además, el ambiente de la procesión está la imagen, pero luego todo lo que rodea, o sea, la procesión, todo lo que son estas estaciones de penitencia, es que es todo un conjunto de elementos, porque la imagen va rodeada no solamente de flores, el palio, la orfebrería, los bordados, la música, ¿qué vamos a decir de la saeta? Todo el ambiente en la calle. Claro, eso te llega al corazón, que no tiene rival. Y por eso también es esa comparativa con el teatro litúrgico, con los autos sacramentales, que también desde la Edad Media transmitían con una eficacia grande el contenido, como muy bien ha explicado Pablo, el mensaje principal. Y entonces, no solamente la idea, sino un sentimiento que acompaña. Y entonces, esto para mí es lo que es tan importante en las procesiones, todo ese ambiente que rodea la imagen, y luego se mueve, no la ves igual. O sea, a mí, cuando he tenido amigos que he tenido la suerte que me han enseñado a ver las procesiones, te vas moviendo de un lado a otro, cómo gira la imagen en una callejuela, la luz, bueno, está tan lleno de detalles, cada año es distinto. No sé cómo decir, es todo un evento, podríamos decir, en plan contemporáneo, ¿no? Que trasciende el arte. Pero no es un teatro, Gonzalo. No, eso es liturgia. Liturgia, Pablo. Yo veo que... sí, no, o sea, me gusta decirlo porque no vamos a hacer una representación. Estamos catequizando, lo he dicho antes, ¿no? Una procesión es una catequesis en la calle. Entonces tú no puedes dar una catequesis de una manera incorrecta, de una manera que no atraiga. Entonces, todo lo que decía ella, todo el intríngulis que lleva una procesión, pues es que es una conjugación de sentidos que hacen que te metas en la procesión. O sea, aunque tú no eres parte de la procesión, tú te metes en ella. Sí. Y eso es lo que yo lucho, porque mi hermandad pues ha resurgido las cenizas, por así decirlo, ¿no? Pero habéis hecho un trabajo muy bonito, luego lo podemos comentar, con los mayores, tomando el testigo de los mayores, pero teniéndolos presentes y teniendo su lugar, y eso es muy bonito. Sí, te lo comentaba el otro día, ¿no? Cuando hablábamos, que es verdad que los mayores pues ya no pueden procesionar, no les cuesta ir a los cultos, pero ellos siguen teniendo la cuota, o sea, ellos quieren pagar, quieren seguir en la hermandad, aunque no estén presencialmente, porque ellos se sienten parte de la hermandad pagando la cuota, o sea, es así de claro. Y mi hermandad, pues lo que ha hecho y va a hacer desde que, mientras que yo siga siendo hermano mayor, es respetar esa decisión de esas personas que quieren seguir, pero no pueden estar. O sea, que luego también hay otra parte dentro de la hermandad, que son los hermanos que se quedan en su casa porque no pueden ir y que rezan por la hermandad, rezan porque la estación de penitencia salga bien, de que los cultos salgan bien. Y es fundamental, ¿no? Es la otra iglesia que no vemos, evidentemente. Yo quiero subrayar la palabra que ha dicho culto, porque es verdad, no es una puesta en escena, no es simplemente una representación, es una acción de culto religioso. No es liturgia en sentido estricto, pero es culto cristiano. Es otra forma de culto, no es la misa, no es un bautizo, no es un sacramento, pero realmente la gente reza. No es simplemente como quien va a una obra de teatro clásico, sino es mucho más profundo. Es muy importante, el que es culto cristiano. Eso es muy importante. Ha quedado claro que no hay que caer en ser un iconoclasta, ha quedado claro que una imagen es una herramienta que te lleva a la devoción, a la Virgen, a Jesús, a otros santos, pero también es una obra de arte y también hay que cuidarla y hay que tratarla como se merece y hay que valorarla como se merece. Y eso es un camino también en el que hay que hacer mucha pedagogía y hay que hacer mucha didáctica, porque claro, es un equilibrio que hay que mantener sabiendo lo que es más importante, pero sin olvidar lo que significa como obra de arte. Por ejemplo,
en Valladolid, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, están pues todos los Gregorio Fernández, todos los grandes. Los ves, están maravillosamente expuestos, pero no sé si os ha pasado a vosotros cuando los habéis visto, que como que te falta el pellizco, ¿no? Como... Hay que darles vida. Sí, están ahí quietecitos y como que te falta algo, pero como obras de arte hay que cuidarlas, ¿no? Sí, pero se han hecho con una función específica, que es procesionar, y es la misión que tienen. Hay que cuidarlas en la procesión, hay que tener mucho cuidado con los movimientos, con las inclemencias meteorológicas, pero están hechas para procesionar y es su función. Las obras de culto están bien protegidas en los museos, pero no es su función estar en un museo. Su función es el culto. El culto a una iglesia, una hornacina, un retablo, o el culto a una procesión. Y yo en este sentido, por ejemplo, animo en Madrid, las Descalzas Reales tienen el Cristo de Gaspar Becerra, yacente, que además es un Cristo muy especial porque tiene custodia en la quinta llaga, en la llaga del costado, y entonces lo procesionan al altar, visten toda la iglesia como antiguamente de negro, el sacerdote también en conjunto. Bueno, es impresionante. Entonces, es de las pocas ocasiones, bueno, pocas no, que hay muchas, ¿no? Pero así cercanas aquí, que ves cómo se conserva durante el año, cómo se utiliza el Viernes Santo, exactamente como se ha venido haciendo durante siglos. Y entonces es que es importantísimo entender para dónde fueron hechas las imágenes, para qué, y entenderlas en ese contexto. En este sentido hay que tener en cuenta que los museos pues son cosas recientes que albergan un montón de obras que no fueron hechas. En este sentido, bueno, pues el siglo XIX fue duro para el tema de las procesiones, precisamente porque entre las desamortizaciones, la persecución a la Iglesia en este sentido, que hubo varios años que no se celebraron. Y entonces, en este sentido, el XIX supone un poco un parón con respecto a la tradición anterior, y el siglo XX en este sentido está siendo pues un momento de volver y de renovarse, y se está alcanzando unas cifras impresionantes. O sea que esto es algo a tener muy en cuenta. Gonzalo, pues puedes contar un poco lo que habéis hecho vosotros como hermandad. Una, Jesús Nazareno, lo habéis restaurado. Sí. Y la otra imagen estaba muy deteriorada. ¿Qué habéis hecho con ella? Porque eso es importante. Vale, a ver, una imagen no se puede quemar. Yo no puedo quemar una imagen. Entonces, bueno, pues la Junta Directiva decidimos, cuando se aprueba en la Asamblea comprar una nueva imagen, bueno, ¿qué hacemos con esta imagen, no? Entonces, evidentemente, dos imágenes de la misma vocación no pueden estar en el mismo templo, y bueno, decidimos, hablamos con un convento de aquí de Toledo, el convento de las Carmelitas, con el cual pues tenemos mucha relación con ellas, y bueno, pues se lo ofrecimos, y era Gustosas. Gustosas se los subimos y se la han quedado en la clausura. Está para veneración suya, no está para que la gente que vaya a misa allí a la capilla lo vea, y está dentro de la clausura. Y están tan contentas, o sea, ellas sienten como la Virgen les acompaña y están con ellas. Y nuestra imagen nueva, pues la verdad es que ha tenido mucha aceptación. Es una imagen que demuestra el dolor de María, pero a la vez es un dolor dulce, ¿no? El artista, Juan Carlos, pues ha sabido, que la verdad es que fue una talla que no encargamos nosotros, él la tenía, fue su primera talla que hizo, y de casualidad pues nos enteramos que la tenía a la venta, ¿no? Y cuando la vimos nos enamoró, o sea, es que te enamora directamente, ¿no? Porque ya os digo que demuestra, o sea, se ve el sufrimiento de María ante la muerte de su hijo, pero a la vez esa expresión de amor, de dulzura, de esperanza, ¿no? Y aunque es una dolorosa, pero pues demuestra eso, ¿no? Y la verdad es que la imagen es magnífica para mí. Pablo, ¿qué se hace con una imagen que, bueno, pues tiene un deterioro, que no se puede sacar a la calle? Pues lo que ha dicho Gonzalo, o sea, se puede restaurar, se puede hacer una copia o otra imagen, y también depende del valor artístico que tenga. O sea, no todas las imágenes tienen el mismo valor artístico. Hay algunas que, pues eso, que hay que guardarlas en el museo,
bueno, los museos cumplen también su función muy sí. positiva de conservación de la imagen, y se puede hacer una réplica. O, pues eso, como en este caso, se iba a una iglesia, a un convento, para que siga recibiendo culto. Sí, desde luego. Y bueno, es muy importante lo de los restauradores, ¿no? Dejar a los profesionales que hagan su trabajo, ¿no? Sí, eso es porque muy importante. Bueno, y que sean restauradores, porque también muchas veces no son restauradores. Y entonces dicen, no, es que este restaurador, y digo, pues es que no era restaurador. Y entonces era pues un aficionado, alguna persona con buena voluntad, que muchas veces pues no es lo más indicado. ¿Quiénes tienen que velar por la conservación de las imágenes? Los propietarios, que pueden ser las hermandades o pueden ser las parroquias, ¿no? Los conventos, no el párroco, ojo, las parroquias. Sí, bueno, el párroco es el responsable de la parroquia. Sí. Y la parroquia, el edificio en sí no vela. Quien vela es una persona, que es el párroco, sí. O sea, los propietarios son los que tienen que velar por la conservación y son los que tienen que, en principio, los buscar museos también, o los conservadores. Pero para eso luego están los delegados diocesanos de patrimonio, para asesorar sobre el restaurador conveniente. Y luego está la administración pública con las delegaciones provinciales de patrimonio, que si es una obra de un bien de interés cultural con una cierta antigüedad, pues también tiene una cierta responsabilidad de velar también sobre el patrimonio. O sea, que no lo podemos dejar al libre albedrío y, como ha dicho Sirga, a la buena voluntad. Que la buena voluntad o el tener mano en ocasiones lía alguna que otra, que luego, desgraciadamente, muchas veces salen en los medios de comunicación y hacen mucho daño a todo en general, al gremio de los restauradores, a las hermandades y a los párrocos. Así que hay que, bueno, contactar con profesionales. Nos quedan apenas 10 minutos y hay un tema que yo quería tratar con todos vosotros y que enlaza un poco por lo que hablábamos al principio. Los orígenes históricos nos llevan a un momento determinado, Edad Media, digamos que tiene el culmen con ese Concilio de Trento, la Contrarreforma y el auge del barroco, pero estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI estamos con otros conceptos artísticos. Aunque hay artistas imagineros que están haciendo cosas, hemos nombrado a Juan Carlos Arango, también hay una joven escultora que se llama Ana Real, que también veremos imágenes suyas. ¿El arte contemporáneo se lleva bien o tiene su lugar en la imaginería religiosa, Pablo? Vamos a ver, depende para qué. O sea, para el culto, para una iglesia, pues sí puede tener su lugar. Hay cosas con mucha calidad, muy expresivas. Para que el arte contemporáneo es menos narrativo, es más subjetivo. Como antes decía Sirga, la procesión, las imágenes procesionales te tienen que explicar una verdad tal como fue. Entonces el arte contemporáneo es más, me llega el sentimiento, me gusta, no me gusta, es más subjetivo. Entonces quizás no sea tan narrativo y tan útil, explícito y tan útil para una procesión. No digo que no sirva el arte contemporáneo cristiano, pero quizás para una procesión la gente lo que necesita es ver esa escena lo más parecida posible a la realidad. Y es ahí donde la gente, yo creo, que vibra, se emociona con todo lo que decía Sirga, todo ese conjunto de símbolos, de sonidos, hasta de sabores, porque hay platos típicos de la Semana Santa, por ejemplo las torrijas. Se nos había olvidado. La gastronomía también. Es también muy importante, sí. No hay conexión. No, yo creo que es difícil, porque de hecho incluso es más bien el barroco lo que encaja porque el barroco es un estilo en el que predomina la emoción sobre la razón, sobre la idea. El Renacimiento, pues hay también, ¿no? Pero es más una idea. El barroco es que en este sentido, efectivamente, pues viene después del Concilio de Trento. Es también un momento artístico donde los artistas, desde Caravaggio, Aníbal Carracci, pues hacen un esfuerzo por transmitir la realidad que no es en ese naturalismo barroco que no había existido antes. Bueno, el gótico también es muy, muy emotivo, pero efectivamente a día de hoy es el barroco, yo creo, el estilo que mejor encaja por todas estas cualidades. Quizás has nombrado el gótico. Para Cristos crucificados, yo no sé decirte que el gótico. Sí, también el gótico. El gótico también es un estilo que pretende, porque entrar en una catedral lo que pretende, o sea, ahí no vemos la imagen, al entrar en la catedral, esa luz misteriosa, esos espacios, pretenden trasladarte a un espacio sobrenatural directamente.
O sea, que te encuentres en un espacio completamente diferente de lo que había antes de pasar la puerta. Entonces, no todos los estilos artísticos buscan las mismas metas, vamos a decirlo de esta. E incluso pues a veces se suceden, porque no todas las épocas son iguales, y entonces, bueno, pues también hay que saber disfrutar de esta variedad que tenemos en el arte, y depende para qué usamos un estilo u otro. Y en el caso de las procesiones y este tipo de arte más emocional, sí, pues encaja mejor el barroco, yo creo. Entonces, cuando uno ve las tallas del 19 y del 20, pues normalmente remiten a un estilo barroco ya pues más personal de los artistas actuales, pero bueno, estilísticamente es barroco. Para salir a la calle tenemos que apostar por ahí, por el barroco. Hombre, se pueden hacer pruebas, no necesariamente, no es una norma, pero sí que apoyo completamente lo que dice, sobre todo ese deseo a partir de Trento de catequizar al pueblo a través de las imágenes. A mí me pasó una vez en Amberes, estuve en una iglesia y habían vestido a la Virgen pues una diseñadora de moda de la escuela de Amberes, no me acuerdo quién era. Entonces le había puesto un traje como contemporáneo con unas plumas y no sé qué, y estuve reflexionando sobre como cuánto de devoción me causaba. Y estuve pensando efectivamente si merecía la pena continuar con los estilos que funcionan en este contexto, y es que es difícil. No te lleva a los mismos terrenos devocionales, no sé cómo decir. Bueno, la imagen que habéis, bueno, que saldrá el día 23 sí. de marzo, es una imagen también de vestir, Sí. y que, bueno, se la ha vestido de luto, de dolorosa, Sí. un manto de terciopelo negro, absolutamente pulcro, puro, y no habéis buscado nada más. Digamos que también tampoco lo habéis... bueno, en esto de cómo vestir a las imágenes, sobre todo a las imágenes de la Virgen, también hay estilos, está el castellano, el andaluz, digamos que como Toledo está aquí entre dos mesetas, entre dos aguas, ¿no? sí. ¿Ha sido difícil la elección? A ver, al imaginero, cuando se presenta la talla en septiembre del año pasado, pues la vestimos de riguroso luto, al más puro estilo castellano, ¿no? Entonces le chocaba, ¿no? Porque él está acostumbrado, en Andalucía está acostumbrado a que las dolorosas se vistan de otra manera, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir con la tradición que tenemos aquí en Toledo, ¿no? Castellana, sobria, quizá con darle un poquito de luz, no que sea todo negro, ¿no? Pero sí mantener la tradición que tenemos en Toledo, o sea, no podemos andaluciar, como se llame, ¿no? La imagen, ¿no? ¿Por qué no? Porque no es nuestro estilo, o sea, no es nuestro estilo. Entonces, nosotros hemos querido mantener esa... Bueno, eso de mantener las identidades de cada pueblo también es muy interesante, Es ¿verdad, muy importante Pablo? lo que está diciendo Gonzalo, sí. Así es, hay que mantener la tradición y uno se tiene que ver reflejado en esa imagen, en su propia cultura, en su propia tradición. Eso es. Y luego, pues eso, pues que te sigas llevando esa imagen a la devoción. O sea, porque por mucho que una junta directiva le guste la cultura andaluza o la cultura, no sé, de otro tipo de... No tiene por qué. Entonces, Castellana vieja, sí, que también. Sí. Castilla también tiene una identidad muy definida. También ha habido una imagen que se presentó el año pasado de Nuestra Señora del Rosario de la Semana Santa de Valladolid, que creo también que la vamos a ver, que realmente impacta. Yo la primera vez que la vi, pues también me impactó, ¿no? Porque claro, no estás acostumbrado a esa imagen tan Yo creo sobria, que, tan serena. a ver, el secreto de las hermandades ahora en este año, vamos, en esta década es mantener la tradición, pero mirar con un paso adelante, ¿no? O sea, no te puedes quedar en lo que hacías hace 50 años, porque ahora la sociedad demanda otra cosa, ¿no? Pero tienes que mantener tus raíces. Y eso es lo que nosotros desde nuestra hermandad hacemos, ¿no? O sea, ir progresando, pero no te olvidas de lo que hacías hace 50 años. Porque es la clave, ¿no? De que las hermandades crezcan y sigan para adelante, ¿no? Te tienes que amoldar a la sociedad, sin olvidar tus raíces, evidentemente. Pablo, una última cuestión. Ya hemos hablado de
arte contemporáneo, iconografía religiosa de Semana Santa, se puede hacer algo diferente. Hemos dicho que para quizás estar en la calle no, pero para... Bueno, no es un no absoluto. Sí. Pero bueno, sí. Hay caminos ahí que habrá que Sí. explorar, ¿no? Pero luego hay otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de las nuevas tecnologías sí que se está haciendo cosas, en el ámbito también del diseño gráfico. ¿Cómo lo veis todo eso? Pues sí, bueno, lo ha apuntado ahora Gonzalo, o sea que hay que ir innovando. Técnicamente a lo mejor se puede iluminar de una forma distinta, la música a lo mejor puede haber cosas nuevas, está el tema de los carteles de Semana Santa, el diseño gráfico, antes se hacía de una manera, ahora de otra, quizás ahora hay que anunciar la Semana Santa con una iconografía distinta que antiguamente, pero es la evolución que te lo va marcando la vida propia. Pero sin perder esencia. Sin perder esencia, por supuesto. Y La sin esencia. perder el respeto a la imagen, el respeto a los fieles y a sus sentimientos. Sí, ¿has visto cositas nuevas? Lo que está claro es que es algo que es vivo, que está vivo ahora mismo, con una claridad que yo, dentro de un poco de este mundo que vivimos ahora mismo, ya siglo XXI, creo que las procesiones de la Semana Santa es de lo que está más vivo en España comparativamente. Pues yo, desde luego, cuando yo era más joven, o sea, lo veo a más. Y entonces eso yo creo que ya en sí mismo valida los modelos tradicionales, en cierta manera. O sea, que tampoco, como muy bien he dicho, ¿por qué sustituir? O sea, yo veo que también los modelos tradicionales ahora mismo tienen muchísimo éxito. Y a la gente en el fondo también le gusta esa tradición. O sea, que no es que se repita por repetir, sino que yo creo que está validado actualmente, porque si no, no crecería. Y no verías que como que hay una... Cada uno tiene sus diferencias, sus particularidades, pero también ves un espíritu común. Y entonces, bueno, pues... a mí eso me parece también muy interesante. No, y quizás también habrá, como decía Gonzalo hace unos minutos, habrá mucha gente que a lo mejor pues no se acerque a una iglesia o no tenga necesidad de hablar con un sacerdote o de participar en una celebración eucarística, pero está en la calle y se acerca y mira, escucha, siente, y a lo mejor hay algo de pellizco, hay a lo mejor una pregunta que está buscando una respuesta, ¿no? Sí, yo quisiera decir una cosa, o sea, en primer lugar agradecer a las hermandades el buen hacer que hacen para esto, pero advertir de que tenemos para ese contemplar y emocionarse, tener cuidado de una cosa, que no nos roben la Semana Santa. Me explico, es ahora un bien de interés cultural y material, en efecto, es un bien de interés cultural, pero es un bien de interés cultural, mucho más importante. Tenemos tantas fiestas religiosas que nos las han robado, han perdido el sentido. Ahora, la Navidad, pues es que al final es la fiesta del invierno, es el consumismo y hemos perdido la esencia. Y así en tantas y tantas fiestas, y hay que evitar que en la Semana Santa nos roben esa esencia, y ahí es fundamental la labor de las hermandades. Y por eso es de agradecer el buen hacer que tienen. Por eso lo que estás apuntando, si alguien se tiene que emocionar, no es por ver una obra de arte, sino es por vivir un culto cristiano de una manera específica, simbólica, expresiva. El contexto de lo que hablaba ella, ¿no? Sí, sí. O sea, toda la conjugación de lo que es una procesión. El olor, la imagen, la vista, el olfato, todo. Sí. O sea, es Y las no quedarnos en la sensaciones, ¿no? superficialidad como un objeto de una tradición, sino algo de culto. Yo creo que ese es el reto, yo creo que ese es Sí, el reto claro. del hoy. Es que las tentaciones son muchas. Quizás no tanto una renovación estética de la imagen, sino más bien el continuar explicando cuál es la realidad de la verdad de lo que sucede, ese culto. A los que no saben, a los que saben poco, a los que saben mucho. Pero mantenernos en esa realidad y no dejarnos. Frente al mundo Sí. consumista, Sí. ahí las Y turístico, hermandades tenéis meramente, una misión fundamental de preservar el culto. Sí, yo creo que es un ejercicio... Es cultura, pero sobre todo es culto. Sí, sí. Es un ejercicio catequético que tenéis que hacer hacia adentro, pero también hacia afuera, ¿no? Y las tentaciones, como yo decía, son muchas, pero yo creo que no hay que perder el norte, nunca mejor dicho, la cruz de guía. Esto se hace por algo, para algo y por alguien, por una religiosidad, por una fe que se quiere manifestar en Semana Santa en la calle. En Corpus, aquí en Toledo, se manifiesta también en la calle. Sí. O sea, no se puede plantear de otra manera. O sea, no puedes coger a todos esos elementos y ponerlos en la calle
pues no sé, ¿por qué es 28 de marzo, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer un sobreesfuerzo para explicarlo. Porque también, como dice Sirga, y a nosotros nos ha pasado muchas veces en Toledo, hay gente que es completamente ajena a esta Totalmente. cultura. Puede haber gente que, bueno, pues que no pisa la iglesia, pero bueno, que ha nacido en España y que más o menos sabe lo que es una Semana Santa, No, pero pero muchas ya- veces ya te encuentras con gente que no sabe absolutamente nada. Claro. Y si saben algo, es gracias a las hermandades y a este culto de imágenes que tenemos Entonces en nuestras aprovechar fiestas. ese gancho, ese tirón que tienen las hermandades para hacer ese ejercicio catequético hacia afuera. Bueno, Así pues es. ha sido un placer. No sé si Pablo quiere añadir algo más. Subrayar el agradecimiento a las hermandades por su buen hacer. Y Sirga, Yo de esto también, se habla sí. bastante, ¿no? En tus clases también tratas... Bueno, claro, es que si no entiendes la iconografía, que quiere decir eso, escribir con imágenes. Pues Pero hemos estás perdido puntos, perdido. hemos perdido Sí, puntos, ya, ¿no? hemos perdido, sí, sí. Bueno, pues a lo mejor habrá que retomar las clases No, antiguas. hay que ir a las procesiones y repasar, Y porque repasar. el ciclo de la pasión y de la resurrección, con las hermandades y en Semana Santa uno aprende en la calle Menuda muchísimo. clase práctica, ¿no? Desde los atributos de la pasión, el antiguo, todo está ahí. Yo últimamente también les digo mucho a mis alumnos que el arte es algo práctico. Si tú no vas y lo vives y lo ves y lo entiendes, no sirve de nada que te leas un libro sin ver la imagen y luego no entenderla. Y como estamos en esa desconexión, pues eso, volver a practicar la religión, el arte, y a volver a entender y a insertarnos en esa magnífica cultura que tenemos en España. Bueno, y de eso está haciendo mucho y muy Y fe, bien. no perdón, será- y fe también. Magnífica cultura y fe. Sí, sí. Y de eso también está haciendo mucho la hermandad de Gonzalo, pero también de otras muchas hermandades Sí, por supuesto. de toda la diócesis de Toledo. A todas ellas les damos las gracias porque a veces nos quedamos con las grandes hermandades, por ejemplo, de Andalucía o de Castilla la Vieja. Y claro, cuando son muchos, a lo mejor es más fácil hacer las cosas que cuando son poquitos, ¿no? Y hace falta renovación y gente que, nunca mejor dicho, empuje. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Ana. Y a todos ustedes volvemos la semana que viene. Buenas noches.